Hay una pregunta que flota en el aire para muchos. ¿Cómo se vería una transición hacia una sociedad sin Estado, pero basada en los principios del libre mercado? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que propone una estrategia práctica paso a paso para lograr justamente eso. Muy bien, vamos a analizar esto. Fíjense que la pregunta central que plantea el texto no es tanto si deberíamos buscar una sociedad así, sino más bien cómo se podría llegar a ella. Así que para este análisis nos vamos a enfocar en explorar los métodos que se proponen, no en respaldar el objetivo como tal. El material que estamos viendo presenta un marco de acción bastante claro, que se divide en 5 grandes categorías. Nuestro objetivo aquí es simplemente desglosar cada una de estas tácticas para que se entienda bien la lógica detrás de esta hoja de ruta. Ok, entonces, ¿cuál es el plan? Primero, vamos a ver la resistencia económica. Luego, nos metemos en la resistencia digital. Después pasamos a la batalla de las ideas con la educación, seguimos con un enfoque bastante sorpresivo sobre la crianza de los hijos y por último, terminamos con la construcción de comunidades. Empecemos por el principio. La primera estrategia se enfoca en socavar al Estado a través de la actividad económica, o sea, la que opera fuera de su control. A esto se le conoce como agorismo. Entonces, ¿qué es exactamente el agorismo? El texto lo define como, como cualquier acción humana pacífica que el Estado prohíbe. Y esto puede ser desde actividades de mercado negro, como vender cannabis, hasta algo que parece tan inocente como poner un puestito de limonada sin tener el permiso del gobierno. Aquí podemos ver el contraste clarísimo, ¿no? Por un lado, una transacción regulada sigue todas las reglas, paga impuestos, tiene permisos, todo en orden. Pero una transacción contraeconómica, por otro lado, ignora todo eso a propósito. El objetivo, según la fuente, es doble. Le ahorra dinero a la persona que emprende y al mismo tiempo le quita ingresos al Estado. Y claro, aquí es donde entra en juego la tecnología. El texto destaca 2 innovaciones que, según dice, han revolucionado el agorismo. Primero, las criptomonedas, que permiten transferir valor de forma segura y anónima. Y segundo, los mercados en línea anónimos, que hacen que las fronteras de los países sean, cada vez más irrelevantes para el comercio. Pasemos ahora a la segunda estrategia, que se conecta directamente con la anterior. Hablamos de la resistencia digital, o como se le conoce más comúnmente, el hacktivismo. La definición es bastante directa. Es usar computadoras y redes para alcanzar objetivos políticos. Según la fuente, esto se ha convertido en una herramienta valiosísima para los activistas que buscan más libertad. El texto argumenta que grupos como Anonymous juegan un papel crucial. Se dice que luchan contra la censura, que ayudan a la gente a evitar la vigilancia del gobierno, que apoyan organizaciones que filtran información clasificada y, en general, pelean por mantener Internet como un recurso abierto y accesible para todos. Y con esto llegamos al tercer pilar de la estrategia, la educación. La idea aquí es que para lograr un cambio que dure, primero hay que ganar la batalla de las ideas. Ojo, porque el punto clave aquí, según el autor, es que la mayoría de la gente puede ver que hay problemas en el mundo, como la pobreza o la guerra, pero no se les han presentado alternativas que parezcan creíbles al Estado. Han estado escuchando una sola versión de la historia toda su vida. Y esta tabla lo resume todo, ¿no? Es como un campo de batalla de ideas. Por un lado, la fuente identifica a las escuelas públicas y los grandes medios como los vehículos de la narrativa del Estado. Y por el otro, celebra el crecimiento de la educación en casa, de Internet y de los think tanks independientes como fuentes de ideas alternativas que retan el orden establecido. Y esta cita de Hans Hermann Hoppe, que se menciona en el texto, lo dice todo, ¿no? La idea es que el poder del Estado no se cae por la fuerza, sino cuando una mayoría de la población simplemente deja de creer que es legítimo y se une ideológicamente a una alternativa. Y ahora viene la cuarta estrategia, que es quizá la más inesperada de todas. Se mete en un terreno muy personal, la crianza de los hijos, o lo que el texto llama crianza pacífica. Todo parte de esa vieja frase, la fuerza da el derecho. El texto sugiere que los métodos de crianza tradicionales, que muchas veces se basan en la violencia física, como el castigo corporal, le enseñan a los niños esa lección, aunque sea sin querer. Y ahí es donde el texto lanza la pregunta, una pregunta bien provocadora. Sostiene que si a un niño o niña se le enseña que la violencia es una forma legítima de resolver conflictos por parte de una figura de autoridad, es mucho más probable que acepte esa misma idea cuando se enfrente a la autoridad del Estado ya de adulto.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues lo que el texto llama crianza pacífica. El objetivo es crear personas que piensen por sí mismas, que prefieran negociar en lugar de obedecer ciegamente y que sean por naturaleza escépticas ante cualquier forma de autoridad que no tenga justificación. La idea es formar una generación que no esté, digamos, condicionada para someterse. Y llegamos al último punto, la quinta y última pieza de este rompecabezas, la construcción de comunidades físicas basadas en estos principios. Se trata de llevar la teoría a la práctica. Y no es solo teoría, ¿eh? El texto menciona ejemplos muy concretos, como el Free State Project en New Hampshire. Estas comunidades funcionan como refugios para gente que piensa parecido y, más importante aún, como laboratorios vivientes para demostrar que los principios de una sociedad voluntaria pueden funcionar en la vida real. Esta frase, atribuida a Samuel Adams, resume a la perfección el espíritu de esta estrategia. No se trata de convencer a todo el mundo de golpe, sino de que pequeños grupos, muy dedicados, demuestren que se puede vivir de otra manera, y con eso, inspiren a los demás. Ok, entonces para recapitular, ¿qué tenemos? Tenemos una estrategia con 5 frentes bien definidos. El agorismo busca quitarle los fondos al Estado. El hacktivismo defiende el espacio digital. La educación busca cambiar la opinión pública. La crianza pacífica intenta formar a la próxima generación de pensadores libres. Y las comunidades libres pues dan un modelo real que se puede ver y tocar. Y para cerrar, el texto nos deja con esta cita potentísima de Albert Camus, que la verdad cambia toda la perspectiva. Pasa de una gran estrategia política a una elección personal, y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Será que la búsqueda individual de la libertad es, en sí misma, la forma más profunda de rebelión? Ahí se las dejo, para pensar.